Y vamos a comenzar. Cuando me dijeron que me tocaba en esta fecha, me puse a buscar algo referido a la temática de niñez en la Biblia, pero también hay que ser cuidadosos para no violentar ni forzar un texto bíblico por una temática que en definitiva, que no me escuche ningún niño, es una cuestión del consumo. Y es así como llego a este pasaje, por lo cual pido anticipadamente disculpas porque está dentro de la carta que estamos estudiando y todavía no lo hemos estudiado y en algún momento lo vamos a tener que estudiar, y si bien lo vamos a tener que estudiar, quería que simplemente reflexionemos en aquellos consejos que Pablo le da a Timoteo, quien desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Consejos que también los vamos a tomar para nosotros, y de paso agradezco porque sé que me disculparon. Vamos a estudiar, o mejor dicho, rescatar algún concepto general de este pasaje. Ya va a estar el momento en que lo estudiemos con profundidad y vamos a extraer algunas ideas para que Dios nos hable a los que estamos presentes. Seamos hijos de Dios, y quizás hay alguien que nos está escuchando, nos está visitando, que conoce a medias o conoce algo de la Biblia. Sí, sé que hay un Dios. Bueno, queremos contarte cuál es el tema de la Biblia, qué está revelado en la Biblia y cuál es el plan de salvación de Dios para las personas. Así que antes de leer, vamos a situarnos un poquito en el contexto, en dónde estamos parados, en dónde a quién le está escribiendo Pablo la carta de Timoteo en su segunda y última parte. Pablo le advierte a Timoteo acerca de unos falsos maestros. Y la falsa enseñanza dentro de la ciudad de Éfeso se estaba desparramando muy fácilmente, y Pablo le encomienda a Timoteo una labor importante: que sea fiel frente a la enseñanza de la Escritura y que siempre se enfoque en las Sagradas Escrituras. Y también Pablo le dice a Timoteo, en otra parte: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Y por qué hago este puente con ese texto? Porque como bien nos decía Adri el jueves pasado, Pablo le habla a Timoteo desde la experiencia de una persona que estaba apresada, que fue perseguida. ¿Por qué? Por ser fiel a la sana enseñanza, a la Escritura. Y le dice a Timoteo: mira que ser fiel a la sana enseñanza, ser fiel a la Sagrada Escritura, también va a tener cierta repercusión negativa, cierta contrariedad en el ámbito en el que estés. Ese es el contexto. Dicho este contexto, vamos a leer juntos este pasaje para después hilvanar algunas ideas. No vamos a ser muy largos en esta noche. Dice 2 Timoteo, voy a pedir que lo busquen, yo lo voy a leer de la Reina Valera 60, pero léanlo en la versión que tengan. Lo importante es leerlo en la Biblia que tengamos de papel. Siempre traigamos la Biblia, que es mucho mejor si la leemos y también nos encontramos ahí con las palabras de Dios. 2 Timoteo 3:10, Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Me acompañan repitiendo el 15? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra tiene un poder cuando llega a nuestros corazones. Queremos pedirte que nos hables en esta noche a todos los que estamos en este lugar y que podamos escuchar lo que nos querés decir
a cada uno en particular y también como iglesia. Oramos agradecidos y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, 3 ideas. Hacemos cambio. Gracias, Simón. 3 ideas breves. En primer lugar, vamos a pensar en la persistencia en la palabra. ¿Sí? Fíjense, en el mismo pasaje tenemos el bosquejo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pablo le dice a Timoteo, persistí, perseverá en lo que aprendiste. Y fíjense que después le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ahora después lo vamos a profundizar. Pero cuando eras chico, le dice básicamente, aprendiste lo que dicen las Sagradas Escrituras, y cuando sos grande, perseverás en ello, persistís en ello, ¿no? Siempre se está aprendiendo. Y es lindo pensar en esta idea, que el aprendizaje dentro del plan de Dios que tiene para nosotros, el aprendizaje dura toda la vida, es un proceso. Dios tiene dentro de su plan para cada uno de nosotros que constantemente estemos aprendiendo. Y eso que hemos aprendido, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, eso que aprendiste desde la niñez, en eso tenés que persistir. Somos llamados a persistir en la palabra de Dios porque tenemos referencias bíblicas de que es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Dice en 1 Pedro 1:23, no lo busquen, yo lo tengo acá anotado, dice, siendo renacidos no de simiente, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Y este concepto de la permanencia, siempre cuando nosotros como sujetos, personas humanas, pensamos en permanecer, siempre pensamos en del presente en adelante. ¿Sí? Pero Pablo básicamente también le dice a Timoteo, persistí en eso que permanece hacia atrás, ¿sí? Que no cambia, hoy sigue estando vigente, y persistí siempre en aquello que realmente permanece, que es la palabra de Dios. Van a haber falsos maestros, lo que está pasando en la iglesia en Éfeso. Van a haber falsos maestros. Vos, Timoteo, persistí en la palabra. Van a haber falsas filosofías o filosofías de todo tipo, ideologías, huecas sutilezas, como dice también Pablo en otra parte. Persistí en la palabra de Dios. Siempre va a estar contrariado el mensaje. El evangelio siempre va a estar atacado. El mensaje es persistí en la palabra de Dios. Interpretamos en ese momento, en el presente del pasaje, lo que sucede con Pablo y lo que le dice a Timoteo, y rescatamos el principio para nuestro presente, para nuestra actualidad. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el concepto que rescatamos? Independientemente de la circunstancia que estemos atravesando, persistir en lo que hemos aprendido, persistir en la palabra de Dios. Dice Spurgeon que en ese momento en el que Pablo escribió, la enfermedad de los falsos maestros fue atacada con un remedio, la palabra de Dios. Y en nuestra actualidad, a la misma enfermedad, mismo remedio, dice Spurgeon, que siempre es atinado con sus palabras. Y si me permiten un paréntesis, lo que nosotros aprendimos en algún momento, de alguien lo hemos aprendido, y quizás hoy nos podemos acordar de esa persona que nos enseñó, de esas referencias que tuvimos, de esas personas que contribuyeron para que la palabra nos haga sabios para salvación, como ahora vamos a ver. Bueno, démosle gracias a Dios por esas personas, démosles gracias y gloria a Dios por esas personas. Y hasta me animo a decir que si quizás ya no está, pero si está y está en este lugar o está en otro lugar, lindo acercarse a decirle gracias por todo lo que me enseñaste, porque por muchas personas que nos han enseñado, por muchas personas que han orado por nosotros, hoy también estamos en pie, persistiendo en lo que a vida eterna permanece, que es la palabra de Dios. Cerrando paréntesis, somos llamados a persistir en aquello que permanece para siempre. ¿Y qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Así que en primer lugar, la persistencia en la palabra. En segundo lugar, el poder
de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, ¿cuáles? Las sagradas escrituras te pueden, por eso hablamos del poder, no hablamos solo, no es el, si me permiten, no es el poder de He-Man, ¿no? Es el poder de que la palabra de Dios puede generar que entendamos, que tengamos sabiduría para ser salvos, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que el evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que creemos, para los que creen, es poder de Dios. Y fíjense este detalle, es la misma palabra la que da la sabiduría para ser salvos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. O sea, que saber es diferente de ser sabio, ¿sí? Hay una diferencia entre saber, de acuerdo a este texto, y ser sabios. Saber implica tener conocimiento, saber implica tener cierta sapiencia que en definitiva en algún momento termina. Sin embargo, el principio de la sabiduría, de acuerdo a la Biblia, es temerle a Dios. La sabiduría es entender que necesitamos un Salvador. Todo está en la palabra. Y la palabra es la que nos da la sabiduría para ser salvos. Y la palabra, en definitiva, es la que transforma nuestras vidas. Dice San Juan 5:24, de cierto les digo, dice Jesús, está hablando Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y este texto, ¿por qué lo pongo? Porque pueden suceder dos cuestiones. Uno, lo podés saber, podemos tenerlo claro intelectualmente, pero también creemos y estamos convencidos de que puede hacer sabia a cualquier persona para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y aquellos que nos están visitando, hay personas que nos visitan y le damos la bienvenida. Dice la Biblia, lamentablemente somos pecadores, el pecado nos separa de Dios, está el hombre, está Dios y hay algo que nos separa de Dios, que es el pecado. Y dice la Biblia que Jesucristo murió en la cruz para correr del medio el pecado que separaba al hombre de Dios, para que de esa manera pueda Dios y el hombre estar nuevamente unidos, pueda estar reconciliado Dios con el hombre. ¿Y qué tuvo que suceder para que volvamos a estar unidos a Dios? Tuvo que suceder que Jesucristo entregue su vida en la cruz del Calvario. Ahora bien, esto, si lo crees, tenés vida eterna. Podés saberlo intelectualmente, pero si nosotros lo creemos, tenemos vida eterna. Y solo es la palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo, como también dice la Biblia, la que nos puede convencer de la necesidad que tenemos de un Salvador. Cristo es el que murió en la cruz para volver a unirnos con Dios. Y si queremos recuperar ese estado de estar juntos con Dios, si somos conscientes de que el pecado nos separa de Dios, le entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, el sacrificio de Cristo tiene protagonismo para que nosotros podamos estar nuevamente unidos a Dios. Por eso, cuando oímos la palabra, cuando creemos la palabra, Dios nos está dando la sabiduría para ser salvos. Y hay muchas personas que saben y saben muchísimo las Sagradas Escrituras, pero no han obtenido la salvación, no han obtenido la sabiduría por la fe que es para la salvación. Por eso el conocimiento nos puede hacer saber, pero no tiene sentido si no nos lleva a tener fe. Y eso es algo que puede producir la palabra, que como dice ahí, es la única que puede transformar nuestra vida. Salmos 19, hoy se mencionó varias veces, por lo visto, el Salmos 19. El versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Podemos saber estos textos intelectualmente,
pero podemos no tener la sabiduría para alcanzar la salvación que es por la fe. Y esa sabiduría la puede dar la única, el único agente que puede hacerlo es la palabra de Dios, que junto con el Espíritu Santo convencen de pecado. Y por eso también oramos. Ahora, resalto esto que dice que en el texto, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Qué importante porque acá tenemos que reflexionar. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos sean salvos, entreguen su vida al Señor. La respuesta la tenemos acá, las Sagradas Escrituras. Y fíjense que Timoteo no se convirtió en escuchando un mensaje en una conferencia o en un campamento. Si las personas se convierten, bienvenido sea, no criticamos eso, pero noten que fue, de acuerdo a 2 Timoteo 1.5, 2 o 1 Timoteo 1.5, que la abuela y la madre constantemente le enseñaron las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son las que dan la sabiduría para la salvación. Nunca dejemos de hablar las Sagradas Escrituras a nuestros hijos, a nuestros nietos, bueno, a sus nietos, porque yo todavía no, a nuestros sobrinos, a tus familiares, y podemos hacerlo aplicable a nuestro entorno. Las Sagradas Escrituras, siempre como personas y como iglesias tengamos presente que son las Sagradas Escrituras las que pueden transformar a un pecador. Cerrando este punto, el conocimiento nos puede hacer saber, pero no tiene sentido si no me lleva a tener fe, esa fe que es necesaria para la salvación. Así que, en primer lugar, la persistencia en la palabra. En segundo lugar, el poder de la palabra. Y en tercer lugar, el propósito de la palabra. El propósito de la palabra. Fíjense, principal propósito, que podamos tener sabiduría para la salvación. Recién lo comentábamos, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Pero aquellos que hemos creído y que le hemos entregado nuestra vida al Señor, el propósito de la palabra es que el carácter del cristiano, el carácter del Hijo de Dios sea conformado, tome la forma del carácter de Jesucristo. En ese proceso estamos. Vieron que hablamos de un proceso. En ese proceso estamos. Y unos versículos más adelante que no lo leímos, 2 Timoteo 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo es la idea, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo anterior habla de la Escritura. Muchos de acá lo sabrán de memoria. Dice que toda la Escritura es inspirada, ¿no?, por Dios y útil. Y como un resumen podemos decir, o como una síntesis, que la palabra de Dios, la Escritura, nos prepara para toda buena obra. El carácter del cristiano va a ser conformado al carácter de Jesús. Y la única manera de que el carácter del cristiano sea conformado al carácter del Señor Jesús es a través de la Escritura. Por eso decimos nuevamente, todo está en las Sagradas Escrituras. El propósito de las Escrituras es contarnos una historia unificada que nos lleva a Jesús. Y me pareció oportuno poner este texto porque cuando se desarrolla la escena del camino a Emaús, la recordarán, Jesús se acerca y dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a estos dos discípulos en todas las Escrituras lo que de él decían, y lo que había en ese momento eran Moisés y los profetas. Cada página de la Biblia presenta a Jesucristo. El tema de la Biblia es Jesucristo. Entonces todas las Escrituras, toda la Biblia habla de Jesús, y conocer las Sagradas Escrituras es conocer a Jesús para salvación y para que nuestro carácter sea conformado y parecido al carácter de Cristo. Por eso también decimos que el propósito de la Biblia, el propósito de esta biblioteca, de este conjunto de libros inspirados, dictados por Dios, es que puedas creer en el Evangelio, es que te salves. Porque insistimos en esto, somos pecadores, tu pecado, tu maldad, mi pecado, mi maldad nos separa de Dios, y Jesucristo murió en la cruz del Calvario, como hoy reflexionábamos en la cena,
para correr del medio el velo, para correr del medio nuestra maldad, y que aquellos que entendemos esto, aquellos que hemos tenido la sabiduría por gracia de Dios para entender esto, podamos estar nuevamente unificados con Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos fe en Él. A través de la palabra de Dios es que podemos alcanzar la salvación y ser preparados para toda buena obra. La persistencia en la palabra, el poder de la palabra y el propósito de la palabra. Termino con una cita, ya concluyendo, una cita de Spurgeon, me la agarré con Spurgeon. Oh queridos maestros, dice él, oh queridos maestros, y yo aquí me dirijo también a mí mismo, nuestra enseñanza debe ser cada vez más bíblica. No se agobien si nuestros alumnos olvidan lo que nosotros les decimos, pero oren pidiendo que recuerden lo que el Señor les dice. Fuertísimo. Que las verdades divinas acerca del pecado, la justicia y del juicio venidero sean escritas en sus corazones. Fin de la cita, Spurgeon. Estamos siendo preparados conforme a la Escritura para el diseño que Dios tiene para toda nuestra vida. Y si nuestro carácter va a ser, repito esto, conformado, va a tomar la forma del Señor Jesús, va a ser de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Escritura. Que Dios nos bendiga, como Pablo dijo a los colosenses, que la palabra de Cristo viva, more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mantengámonos siempre firmes y enseñemos esto que hemos aprendido de niños. ¿Qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Y si nos estás visitando, te decimos, solamente la palabra te puede dar la sabiduría para que seas salvo. Ella te va a convencer. El Espíritu trabaja para que puedas entender la necesidad que tenés de un Salvador, y si estás en este lugar y tenés alguna duda, con mucho gusto podremos charlar para aclarar las dudas que tengan. Pero volviendo a la temática, hacete como un niño, hagámonos como un niño, vení a Cristo en esta noche, confía en Él, entregale tu vida, porque la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y hermanos, iglesia, persistamos, siempre persistamos en la palabra de Dios, en aquello que hemos aprendido, que no es nada más ni nada menos que las Sagradas Escrituras. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos pensar, gracias porque podemos reflexionar en lo que tu palabra nos dice acerca del poder y la vigencia que tiene tu palabra en los corazones de todas las personas. Y queremos pedirte por nosotros como familia para que tu palabra siempre esté presente, para que persistamos siempre en las Sagradas Escrituras, y también pedirte en forma especial por esas personas que quizás están en este lugar o que en algún momento escuchen este mensaje, para que puedas actuar si es tu voluntad y es tu propósito, dándoles la sabiduría necesaria para que entiendan tu Escritura, para que se arrepientan de sus pecados y para que vengan a tu presencia en fe, entregándote su vida. Oramos por todos nosotros, gracias te damos porque tenemos la libertad para poder abrir tu palabra, y te pedimos que ahora al retirarnos nos acompañes y nos bendigas de regreso a nuestros hogares y durante esta semana. Lo hacemos agradecidos y en el nombre del Señor Jesús. Amén.